Sí, se debe comunicar al niño el diagnóstico. Independientemente de la edad que tenga el niño tiene que saber un poco qué le pasa, qué le sucede, cuál es el diagnóstico, porque él es el que va a tener que venir repetidamente al hospital, le van a hacer un montón de pruebas que a veces son agresivas, ¿no? Son unos tratamientos largos, son unos tratamientos pesados, de idas y venidas, y que cambiarán muchas cosas. Si nosotros entramos en un discurso un poco de, bueno, no pasa nada, es algo trivial, no te preocupes, aquí te van a curar, y no damos más explicación, al niño le va a costar mucho comprender qué está pasando, porque están pasando muchas cosas y él está recibiendo muchos cambios, y entonces dificultaremos su adaptación. Puede ser que el niño entonces no quiera venir al hospital, que ponga más resistencia a pincharse, y que tengamos más dificultad en su adaptación y de la familia, ¿no? Otra cosa es cómo se lo explicamos, cómo un niño puede entender, ¿no?, lo que le pasa. Esto va a depender de varias cosas, va a depender de la edad, del desarrollo cognitivo, de cómo se lo explicamos, de cómo los papás, ¿no?, pueden mantener cierta calma en estos momentos tan difíciles para explicarles y para participar un poquito en todo este proceso que viene para adelante. Bueno, ahí es donde un poco hay que ayudarles, ¿no?, y hay que orientarles para que esto fluya en cierta manera. Las reacciones pueden ser varias, no hay reacciones como muy repetidas. El abanico es muy amplio, también va a depender de la edad y de la manera de ser del niño. Los niños pueden responder, o sea, pueden preguntar desde que si me voy a morir, tienen mucho miedo a lo que está pasando y por tanto tienen esa duda, o incluso, ¿no?, hay niños que pueden hacer ver que, bueno, que no han entendido nada y que aquí no pasa nada y siguen un poco su camino. A veces también se necesita tiempo para ir entendiendo un diagnóstico de este tipo y un impacto de este tipo, ¿no? Entonces hay que estar preparado para cualquier reacción. En este sentido no hay reacciones ni buenas y malas, sino simplemente reacciones por la manera de ser, y los que nos vamos a tener que adaptar a estas reacciones vamos a ser nosotros, ¿no?, para poderles ir informando, poderles ir ayudando, ¿no?, en función de cómo ellos van también recibiendo toda la información y cómo ellos van reaccionando ante los tratamientos y los procedimientos que se van a llevar a cabo con ellos. Bueno, los padres, la verdad es que es admirable, porque mira que vemos, ¿no?, en repetidas ocasiones y a pesar de ser momentos muy difíciles, los padres acaban estando ahí, ¿no?, al pie del cañón, al lado del hijo, ¿no? Las reacciones también pueden ser muy variadas en función también de la manera de ser, ¿no?, bueno, de las dinámicas familiares. Evidentemente, todos es un shock, sobre todo muchas veces porque son diagnósticos que uno no espera, no los ves venir de alguna forma, muchas veces son muy rápidos y es un shock. Bueno, ahí hay que un poco ir ayudándoles también para que se vayan adaptando, pudiendo estar al lado del niño y ayudándole en ese sentido. A veces, ¿no?, los papás tienen miedo a llorar o a expresar sentimientos delante de los hijos, ¿no? Eso hay que reconducirlo un poquito, porque si bien es verdad que no recomendamos, ¿no?, que los padres pues estén como muy llorosos, muy impactados, sin poder, ¿no?, funcionar todo el día, ¿no?, porque entonces esto como que pasas mucha ansiedad y mucha angustia al niño, ¿no? Pero en un momento determinado no pasa nada, o sea, las noticias son noticias muy malas, no, son momentos donde uno tiene que estar triste, uno tiene que estar enfadado, enrabiado, todo esto tiene que salir a flote y de alguna forma, sobre todo con los niños más mayorcitos y adolescentes, es una cuestión también de empatía, ¿no? Si tú haces ver, ¿no?, que no pasa nada y no, yo estoy bien y me voy y vengo y tal, bueno, es una manera de decir, pues el niño dirá, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Yo no estoy bien, yo estoy en el hospital, me acaban de pinchar, yo no quería que me pincharan, no me han hecho una prueba, me han llevado a quirófano, ¿no?, me han dado un medicamento que es asqueroso, ¿no? Entonces, bueno, también jugamos con la empatía, ¿eh? A veces los papás tienen miedo, ¿no? Es que si le digo esto o tal, o me voy a poner a llorar. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, por lo menos en lo que es pediatría, o sea, la población infanto-juvenil, por decirlo así, cuando un niño o un joven, ¿no?, un adolescente se pone enfermo, es toda la familia. Nuestro objetivo es ayudar a toda la familia. ¿Por qué?
porque afecta muchísimo a cada miembro, evidentemente, en función de su rol y en función de su condición de enfermo o no enfermo. Pero afecta muchísimo por el sufrimiento que pueden tener los padres y hermanos, si los tienen, aparte de familia extensa. Afecta también a nivel económico y a nivel de roles, ¿no? Es decir, aparte de papá y mamá, uno trabaja o tienen otros roles, ¿no? Las personas, y uno de los dos progenitores, por ejemplo, si hay dos progenitores, uno tiene que dejar de trabajar, tiene que cuidar al niño enfermo, tiene que estar con él, llevarlo al hospital, volver, estar pendiente si tiene fiebre, si no, etcétera, etcétera. Con lo cual es otra cosa que se altera enormemente. Luego también hay un factor que es bastante específico de oncología, que los tratamientos son largos y los médicos muchas veces, si vives fuera me refiero a ciertos kilómetros, ¿no? A 45 minutos, 30, 45 minutos en coche del hospital, no te dejan ir a tu domicilio habitual. Entonces los pacientes con un progenitor tienen que estar pues, en la casa McDonald's, en la casa de los Chuclis o en algún piso aquí cerca para poder, si hay alguna dificultad, poder llegar a tiempo más o menos rápido al hospital. ¿Esto qué significa la familia? Pues que hay familias que si viven lejos, ¿no? Del extrarradio, pues tienen que dividirse, ¿no? Si en el mejor de los casos hay dos progenitores, pues uno se tiene que quedar con uno de los hermanos y el otro tiene que estar aquí con el niño enfermo. Claro, aquí entran en juego si hay abuelos, si hay tíos, ¿no? Porque es lo que decía antes, son procesos muy largos, no estamos hablando de un mes ni de dos, a veces hablamos de un año, ¿no? Entonces, realmente es muy costoso a nivel familiar y los hermanos también sufren mucho, ¿eh? Es digamos un foco que a menudo olvidamos, pero sufren mucho. ¿Por qué? Porque sufren porque tienen un hermano enfermo, pero a menudo sufren porque se sienten abandonados, es decir, su espacio, ¿no? Y sus intereses, evidentemente en la familia, pierden toda la prioridad. Entonces, de alguna forma, ellos se sienten abandonados y muchas veces con culpa, ¿no? Porque entienden que no pueden estar por ellos, pero son niños, ¿no? Y no pueden hablar de sus cosas, no pueden hablar de nada, muchas veces están, bueno, pues hoy con un amigo, hoy con los abuelos, hoy esta era de noche y nos hemos tenido que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el día a día evidentemente se ve totalmente alterado, ¿no? Porque los niños que les toca a los niños estar con la familia, ir a la escuela y hacer sus actividades extraescolares. Con la familia hemos dicho antes que a veces no se ve dividida. A la escuela no pueden ir la mayoría de ellos porque los niños, los pacientes oncológicos necesitan no ponerse en riesgo de infecciones, etcétera, y las escuelas pues es como una protección, ¿no? A ciertos riesgos que tienen y por tanto no pueden acudir a su escuela normal. Entonces es muy difícil realmente seguir el día a día, ¿no? Es como una rutina, pero como muy diferente, ¿no? Como una rutina dispuestos a venir aquí, etcétera. Para mí, particularmente, la escuela es un punto muy, muy importante y yo lo uso mucho en el buen sentido de la palabra, es decir, ¿qué le toca a un niño, ¿no? Ir a colegio. Por tanto, en los hospitales hay maestras hospitalarias y cuando un niño no puede acudir a la escuela ordinaria por temas de enfermedad, a educación le pone un maestro a domicilio. Para mí esto es básico, es decir, si puede ir a la escuela tiene que ir, si no tiene que hacer clases a domicilio y si no aquí. ¿Por qué? Porque esto le da al niño una normalidad que de alguna forma, primero es lo que le tocaría, ir a escuela. Segundo, le iguala un poquito con sus compañeros, ¿no? Que siempre quedan pues, bueno, apartados y aislados de estos, ¿no? Entonces también puedes jugar con el hecho de que bueno, tus compañeros están haciendo, envíale los deberes a tu tutor o tutora, ¿no? Ella te los corregirá, todo esto coordinado lógicamente por los maestros que tienen en estos momentos el niño. Y el niño se engancha mucho ahí. Esto también nos va a ayudar a que cuando el niño se reincorpore, sobre todo estos niños que reciben tratamientos muy largos, que incluso pueden estar más de un año sin ir a escuela, nos va a ayudar también a que se vuelva a reintroducir, por decirlo así, reintegrar a su entorno más fácilmente, porque a veces no es fácil. Aparte, en este punto también me gustaría destacar que a veces nos encontramos con niños que, por ejemplo, acaban sexto de primaria, entonces hay un cambio al instituto, se ponen enfermos y su entorno de amigos lo pierden,
porque están en un curso donde no han conocido a nadie y los otros un poquito ya los han dejado atrás y cada uno pues ha ido al instituto que ha solicitado, etc. Esto pasa, y todavía aún más grave, digamos, en cuarto de la ESO, porque si acabas cuarto de la ESO, bachillerato ya no es obligatorio, y aquí, aparte del entorno, que se puede conservar según cómo sea el niño y tal, también lo que pierden son oportunidades de estudios y laborales, porque ese niño no va a poder hacer nada, no va a poder estudiar el bachillerato, no va a poder hacer un módulo, entonces son momentos muy críticos.